vacuna rusa. ¿Qué pasa con aquellas personas que todavía desconfían o podrían desconfiar de una o de otra y quisieran optar por, no, sabe que yo la A no me la pongo, yo quiero ponerme la B? ¿Existe alguna posibilidad o no hay ninguna? No, la verdad es que no hay ninguna posibilidad. Todas las vacunas que han sido certificadas por el Instituto de Salud Pública y aquellos que tienen evidencia de trabajo científico en revistas revisadas por pares, tienen su efectividad ya demostrada y garantizada. O sea, si uno se pone la que le tocó y está bien. Y tampoco están en venta en las farmacias. No, tampoco no es que porque usted tenga acceso, no sé, quiera comprar la vacuna Pfizer, no. Esto todo es manejado por la autoridad central. Están en el proceso de vacunación público, no en farmacias. Y además, no empecemos a trasladar impresiones que traemos, por ejemplo, de los autos. Yo prefiero un auto alemán a un auto chino a las vacunas, porque nos puede pasar lo mismo que ocurre cuando uno va en un taco en la carretera. Uno se quiere cambiar de pista porque ve que la del lado es más rápida y se mete en esa y se pone lenta. Y se tranca, obvio, Y se tranca. Pues. ¿Le ha pasado o no? Toda la vida, al final señor siempre vas Murphy. con el taco. Y Sí. lo mismo, la teoría del taco se puede aplicar a las vacunas. Capaz que la vacuna que se veía un poquito mejor aparezcan las variantes y la otra le haga mejor a la variante. No se cambie de carril. La vacuna que le toca, póngasela y después con el tiempo capaz que salga ganando. Doctor, Cote89 nos escribe y nos pregunta, le pregunta a usted más bien: mi papá tiene 70 años y hace 8 meses está sin trabajo por riesgo COVID. ¿Ninguna posibilidad de que se pueda vacunar este mes? En marzo cumple los 71. Claro, bueno, podría ocurrir que se pueda vacunar. Recordemos que el día 15 de febrero estarían llegando 6 millones más de dosis. Y eso abre 2 millones de posibilidades más para su papá. Claro, Ya, recordemos que es acá verdad. se va a vacunar con todo lo que llegó. Los 4 millones que ya claro. llegaron de CoronaVac van a ser para la primera dosis de todos. Y después, con esos 6 millones, sigue el proceso. Hay más preguntas. A ver. Mi consulta con respecto a la vacuna principalmente se basa en lo que es los efectos secundarios y qué ha pasado que en otros países ha muerto gente después de habérsela aplicado. Doctor. Bueno, ahí hay un concepto que es importante entender, que la vacuna protege contra la infección del coronavirus, efectivamente, pero no nos hace inmortales. Entonces, cuando se toman grupos muy grandes en los estudios, 40.000, 30.000 personas, alguien pudiera enfermar y no ser necesariamente en relación a la vacuna. Incluso podría no haber recibido la vacuna, como lo vimos, que hubo gente que murió y no había recibido la vacuna sino el placebo. Ahora, cuando estos son millones y millones de personas en el mundo, algunas de las personas que reciben la vacuna podrían morir producto de su enfermedad de base, porque tenían un cáncer, tenían una enfermedad del corazón y podrían morir. ¿Eso significa que murieron a causa de la vacuna? No, y podría ser o no, eso se investiga. Entonces se han investigado cada caso en lo que llamamos estudios de fase 4, seguimiento después de la vacuna. Y de verdad, nunca en la historia se había tenido tanto seguimiento a una vacunación como está ocurriendo ahora. Las vacunas son seguras y los estudios no demuestran mortalidad atribuible a la vacuna. Ya, qué importante, doctor. Nos escriben más personas y tenemos a Nati que nos pregunta, mire, por favor pregunten cómo lo hacemos con los abuelitos que están de vacaciones. Un poco lo que decía el alcalde de Radonich, doctor, cuando no están donde residen, es decir, ¿se pueden vacunar donde estén de paso? Bueno, si están en vacaciones, pueden vacunarse en el lugar donde se encuentran en la primera dosis y recibir la segunda dosis a su retorno a su lugar de domicilio. El documento que va a acreditar su identidad es la cédula de identidad. Con ese documento se pueden presentar el día respectivo. Ahora, obviamente hay cantidades de dosis
y podría generarse alguna pequeña dificultad si es una localidad que tiene mucha población flotante, pero la autoridad ha previsto también esa situación. Doctor Ugarte, ahí tenemos las imágenes del coronavirus en sí. Cuando ingresa la vacuna a nuestro cuerpo, ¿cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el coronavirus entra primero por la nariz y la boca y se aloja en esta parte posterior de la nariz y de la garganta. Las personas a veces sienten dolor de garganta, sienten molestia como si fuera un resfrío. Esa parte es peligrosa, ¿por qué? No porque la persona va a enfermar grave, sino porque va a contagiar. Perdona ahí, doctor. ¿Y entonces sirve hacer gárgaras? ¿Sirven los lavados nasales, por ejemplo? Cuando uno empieza a sentir esa como respiración más caliente. A eso se refiere, bueno, ¿verdad? En esa etapa se ha planteado si hacer colutorios, hacer gárgaras podría disminuir la carga viral. La verdad es que, ojo, que una parte del virus está dentro de la célula. Entonces, solo se va a lavar lo que está fuera, no adentro de la célula, y por lo tanto no se elimina. Sin embargo, hay algunos productos específicos como carreginina y como otros productos que al parecer, pero se requieren más estudios, protegen las mucosas y evitan que el virus pueda entrar. Ya. Pero eso está en estudio y hay algunos colutorios que serían más efectivos en disminuir la carga viral que otros. Doctor Ugarte, ya, me toca la vacuna. Se aplica en uno de los dos brazos, da lo mismo, igual que cualquier vacuna, Sí. ¿verdad? Entra esta inyección y ¿qué se desencadena? ¿Qué pasa? ¿Cuánto demora ese líquido se va al flujo sanguíneo? ¿Cómo llega al coronavirus y en definitiva ataca? ¿La vacuna o sirve para la protección? Muy buena pregunta. Lo que se hace es inyectar en un brazo. ¿En qué brazo? En el brazo no dominante. O sea, si uno es diestro, lo van a vacunar siempre en el brazo izquierdo. Y viceversa. ¿Por qué? ¿Porque se te puede inflamar? Porque siempre va a tener un poco de molestia como si hubiera recibido un golpe. Ya. En chileno diríamos un cachamal. Un chilito. Va a quedar Un dormilón. Un dormilón. Un dormilón. Va a quedar aportillado esa parte del brazo. No queda tan bien ese músculo. Eso es normal. Eso es normal. Sí. Ahora, debajo de la piel, veamos en covita, debajo de la piel, en este caso en el hombro, pero no le puedo sacar la piel al hombro, entonces veamos acá, hay músculo. Sí. Y ese músculo tiene mucha fibrita y también tiene pequeñas arterias. Entonces se inyecta ahí y esas pequeñas arterias hacen que esas partículas que inyectaron circulen por todo el cuerpo. Ya, doctor, justamente lo que está explicando, mire, le vamos a responder y aprovechar así, dos pájaros en uno, ¿eh? Preguntan por WhatsApp y nos dicen, ¿qué dura más? ¿La inmunidad después de haber tenido COVID o la inmunidad que pueden entregar las vacunas, doctor? Qué buena pregunta. Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. La impresión, esto no lo puedo afirmar así a ciencia cierta hasta que se haya medido. La impresión que tenemos que la inmunidad que confiere la enfermedad es bastante transitoria, variable y que en algunas personas dura poco y en otras dura más. El método de utilizar vacuna una dosis y vacuna segunda dosis para hacer estallar la respuesta inmunitaria, lo que busca es lograr una inmunidad más predecible, duradera y confiable. Por lo tanto, aquellas personas que hayan tenido la enfermedad, que ya se hayan sanado, es conveniente que igual se vacunen. ¿Cuánto dura? Todavía necesitamos ¿Independiente de la intensidad con la que haya tenido la enfermedad? O sea, aquellos que fueron asintomáticos, pero igual supieron que habían estado enfermos, o aquellos que lo pasaron súper mal. Efectivamente hay una cierta correlación. En las personas que tuvieron enfermedades más leves hacen menos anticuerpos y aquellos que tienen formas más graves hacen más anticuerpos. Sin embargo, también es cierto que la enfermedad provoca como una depresión de la inmunidad. Se llama anergia, disminuye la inmunidad. Por lo tanto, la efectividad de la inmunidad solo por la infección es riesgosa, es mejor vacunarse. Doctor Ugarte, ya, nos vacunamos, nos pinchan.
ese líquido entra al torrente sanguíneo. ¿Cuánto se demora en llegar digamos, ¿cómo actúa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Muy buena pregunta. Circula por todas estas arteritas y en esas arterias hay células que nos defienden. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando nos mostraban el ejército de el soldaditos ejército blancos que nos defendía y salían estas células? Bueno, identifican a estas partículas y dicen, aquí hay algo extraño que no es de fábrica, aquí hay algo invasor, y empiezan algunas a destruir las partículas, pero otras empiezan a preparar una respuesta más lenta. Pero eso pasa inmediatamente al ingresar a nuestro sistema sanguíneo, a la sangre. Por ejemplo, ¿qué se te cayó? Estamos Por favor, bien, recoja su estamos teléfono. todo bien. A ver, vamos a sacar esta pieza para tener el cuerpo más... Ahí. Ya hice. Ahí sí. Sí. Ahí está. Ya. Me pone la vacuna acá, en este caso, en el brazo izquierdo. ¿Qué pasa? Ingresa al torrente sanguíneo y ya empieza a generar su acción protectora de inmediato. Tiene que recorrer todo el cuerpo, actuar en los órganos. ¿Cómo es? La primera respuesta frente a estas partículas o virus atenuados que nos inyectan es una respuesta de inmunidad innata. ¿Ya? Pero después de un tiempo de alrededor de una semana, Uh-huh. estas partículas circulantes son capaces de generar una respuesta de mediano plazo. Uh-huh. Esa es la respuesta que buscamos. ¿Qué respuestas? Una respuesta donde estas células son capaces de producir anticuerpos. Anticuerpos que son unas sustancias que están hechas como una llave o una cerradura que reconocen solo y exclusivamente al virus. Uh-huh. Y atacan solo y exclusivamente al virus. La primera respuesta es una reacción que se conoce como reactogenicidad de la vacuna. La segunda respuesta es más lenta, pero es la que dura más y la que nos va a Ya, proteger. doctor, ¿sabes qué? Ya no me voy a meter más allá porque va a ser juntos en multitud tanta Por gente. favor, puedes pasar. Ya, hacemos recambio entonces. Ya, pero a ver, ¿quiere decir eso que me va a quedar, por ejemplo, los pulmones protegidos? ¿Qué pasa cuando la semana pasada hablábamos que se podía esconder en el cerebro? ¿Lo pilla? Lo interesante es que donde quiera que haya circulación de sangre y junto con la sangre que van, las células. Y van estos ejércitos Los que glóbulos, tenemos, sí. los glóbulos. Entonces en el cerebro, ¿hay circulación de sangre? Sí, Claro. hay circulación de sangre. O sea, me protege todos los órganos. Claro, todo tejido vivo, los músculos, pulmón, hígado, todo lo que es irrigado por nuestro exquisito sistema sanguíneo, y el cerebro para estar vivo también necesita de circulación, hasta allí va a llegar nuestro ejército de defensa. Y van a generar anticuerpos, van a llegar los anticuerpos, pero también se generan unas células de memoria. Esas células memorionas, Uh-huh. aunque disminuya un poquito los anticuerpos con los meses, el día de mañana, si vuelven a ver el virus, esas células memorionas, para decirle a estas células de memoria, van a activar una nueva respuesta contra el virus. ¿Y las memorionas se reparten por todo el cuerpo también? A todo lugar donde ¿O unas lle- más que otras donde llegaría este virus? A los órganos que podría afectar más. llegan a donde llegue la circulación. Ahora, supongamos que la infección pasó la primera barrera de la nariz y la garganta y llegó a los pulmones. Uh-huh. Y está ahora en los pulmones. Y uno dice, ¿de qué me sirve que esté llegando al hígado, a las piernas, en fin, si yo tengo el problema acá en los pulmones? Las células envían señales, tienen como sistemas de comunicación, como WhatsApp. Bien, yo iba a decir walkie-talkie, estoy un poco fuera de moda, pero tienen WhatsApp y le avisan a las demás células
ojo, aquí es donde está la mayor concentración de virus y se desplazan las células y la respuesta y los anticuerpos que actúan sistémicamente también actúan localmente, pero la respuesta de las células se focaliza ahí donde hay más infección. Ya, es primera vez que estamos conociendo cómo es el mecanismo y qué provoca la vacunación, para que también lo entendamos, porque eso nos ayuda a tener un poco de confianza y tranquilidad de qué es lo que nos están poniendo en el fondo. Hay más preguntas de la gente. Vamos a nuestro WhatsApp, vamos a leer la siguiente. A ver, 10:38. ¿Me puedo contagiar después de la primera dosis, doctor? Efectivamente, sí se puede vacunar. ¿Qué se ha visto? Y no solo los estudios, porque el estudio son 40.000, 30.000, que ya es mucha gente, pero igual uno podría decir, ¿qué pasa cuando son millones? Bueno, hay respuesta. Y esto ocurrió ya en Israel, donde han vacunado más de 3 millones de personas. Israel nos va ganando, pero lo vamos a alcanzar, ojalá. ¿Qué es lo que ellos han visto? Que más o menos después de 2 a 3 semanas, con una dosis, ya disminuye a la mitad, al 50% el riesgo de contagio. Ni siquiera recibiendo la segunda dosis ya se empieza a notar el efecto. Porque eso es una gran esperanza para todos nosotros. El Cristóbal Cuadrado se suma a nuestro panel. Epidemiólogo, gracias por estar aquí, Cristóbal. En una jornada también, Cristóbal, en que viene un nuevo informe del COVID. Hemos tenido varias jornadas con más de 4.000 casos, con gente que todavía desgraciadamente sigue falleciendo por esta enfermedad. Pero, ¿cuánta expectativa le da a usted el proceso de vacunación que se inicia esta semana? Porque ya tenemos más de 4 millones de dosis disponibles y parece que llega un cargamento más importante en este mismo mes de febrero. Buen día. Buenos días. Tenemos excelentes noticias en términos de el incremento del stock de vacunas, un stock muy importante que nos van a permitir comenzar realmente un proceso masivo de vacunación. Hasta ahora la vacunación había sido para grupos muy específicos, más bien profesionales de la salud que estaban trabajando en la primera línea, y con las nuevas dosis esto va a permitir escalarse a nivel nacional. Es un desafío logístico enorme, ¿no? Y el gobierno también yo creo que lo ha entendido después de un primer anuncio que era bien difícil, digamos, de cumplir con esta vacunación que básicamente en 15 días se pretendía completar la vacunación de todos los grupos de riesgo. El gobierno habla con los alcaldes y se da cuenta de que la verdad es que esto va a requerir probablemente una logística mucho más compleja. Y yo creo que en ese sentido se está mejorando, digamos, la planificación con respecto a cómo esto se va a llevar en la práctica. Las condiciones no son las mismas en todos los municipios del país, no hay la misma cantidad de adultos mayores en todos los centros de salud familiar, no hay el mismo personal, ¿sí? Y eso va a requerir entonces diseñar planes a nivel local que hagan viable el poder durante las próximas semanas vacunar al máximo de población posible. Tenemos que tener claro que la meta es que podamos llegar, ojalá, a abril, ¿sí?, con la mayor parte de nuestra población de riesgo vacunada, ¿sí? ¿Por qué digo abril? Porque sabemos que en abril comienzan los meses más fríos, donde hay más circulación viral, habitualmente virus respiratorios, por las condiciones en las cuales nos movemos y climáticas, y por ende es clave de que podamos focalizar en estos grupos, dándoles también el mensaje. Yo creo que es el rol de ustedes como comunicadores, y este espacio es muy importante, de la importancia de que todos los grupos de riesgo, todas las personas de más de 60 años y enfermos crónicos acudan a vacunarse lo antes posible que les sea factible. Sí. Porque hay mucho que ganar con esto a nivel individual y a nivel colectivo. Justamente, doctor, por lo mismo es que queremos tratar de poder seguir dando respuesta a sus consultas, a sus dudas. No dude en escribirnos. #Buenos Días TVN. Y vamos con la próxima. A ver, ¿qué porcentaje de la población chilena debe estar vacunada para que dejemos de usar, por ejemplo, las mascarillas, doctor Ugarte? ¿Hasta cuándo con la boca tapada? Bueno, se requiere tener porcentajes de inmunidad, no solo de vacunación, superiores al 70 o al 80% incluso. Eso significa no solo la vacuna inyectada, sino que la persona haya desarrollado una inmunidad, y eso hace que el virus encuentre gente susceptible para seguir propagándose mucho más difícil, y por este efecto que se llama, no es bonita la palabra, pido disculpas, de rebaño,
Los demás, los que no pudieron ser vacunados, todavía las embarazadas, las lactantes, las personas que tienen algunas condiciones que impiden su vacunación, puedan quedar igual protegidos. O sea, al vacunarse el grueso de la población, eso protege también al que no puede vacunarse. Doctor, los niños. Me queda dando vuelta el tema de la mascarilla, porque muchos, yo creo que todos nos hemos relacionado con alguien que tuvo COVID y ya se mejoró. Y usa pocaso la mascarilla. No, yo tengo inmunidad. Eso es un caso. Ahora con la vacunación, ¿una persona que se vacuna puede dejar de usar la mascarilla o está cometiendo un error? Está cometiendo un error. Muy buena pregunta, Gino. Gracias. Porque el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física debe mantenerse. ¿Hasta cuándo? Hasta que la autoridad nos informe que es el momento. Tenemos que ser ordenaditos en estos momentos. A ver, Cristóbal Cuadrado, es un gran tema, porque tal vez una de las tantos efectos que tiene esta pandemia es cómo ha obligado que nuestra conducta social cambie, y elementos como las mascarillas comienzan a ser indeseados pero necesarios. Una vez que, por ejemplo, Chile tenga un 70% de personas vacunadas, ¿nos vamos a empezar a olvidar de estas medidas? Me parece muy importante lo que mencionaba el doctor Ugarte, y creo que vale la pena tratar de explicárselo más a la gente de por qué igual hay que seguir ocupando la mascarilla. Lo primero es recordarles que ninguna vacuna es 100% efectiva, ¿sí? Puede haber un 10 a 20% de las personas que se vacunaron y que siguen siendo susceptibles a tener la enfermedad, habitualmente de formas más leves. Eso siempre es una muy buena noticia. Pero esas personas que se enferman y generan el cuadro clínico van a contagiar a otros, ¿sí? Claro. Son transmisores. Y por lo tanto, en la medida que todavía tengamos ese porcentaje de la población, es fundamental el mantener el uso de la mascarilla, el lavado de manos, etc. Por otra parte, todavía no sabemos muy bien, ¿sí? Y eso todavía hay estudios realizándose para estar seguros si es que las personas que se han vacunado dejan completamente de transmitir el virus, ¿sí? Si que no, quizás hacen cuadros asintomáticos eventualmente y igual son portadores y que pueden contagiar a otros. ¿Cristóbal? Eso es algo que aún no lo hemos estudiado a cabalidad, y esa es otra razón por la cual es tan importante que quienes han tenido COVID o quienes ya están vacunados mantengan las otras medidas de cuidado. Sí. Y eso implica que durante varios meses más vamos a tener que estar en esto. Yo creo que todo el 2021 al menos vamos a tener que seguir manteniendo estas medidas de cuidado. Amigos de la mascarilla nomás, todo este año. Hoy hay más preguntas, Caro. Así es, ya, y nos pueden seguir escribiendo hashtag Buenos Días TVN, o tienen nuestro WhatsApp ahí, más 569-4115-9517. Vamos con la próxima consulta. Buenos días, las personas que ya fueron contagiadas, que ya tuvieron COVID, ¿pueden vacunarse? Doctor Ugarte. Qué bueno, doctor. Efectivamente, con una condición: que se hayan recuperado. No en la fase agudo, no si yo estoy enfermo ahora y me quiero poner la vacuna para así protegerme mejor. No es el momento. La persona tiene que recuperarse, estar ya en buenas condiciones físicas, saludable, como para que la vacuna sea plenamente efectiva. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Revisamos la siguiente. Hace poco vi que una enfermera se vacunó y luego de esto ella se desmayó. ¿Cuál es la seguridad que nos da la vacuna después de esto? Doctor Ugarte. La verdad es que no miles, sino millones de personas alrededor del mundo ya se han vacunado. Sin duda, el estrés que está sometido el personal de salud, el estrés que están sometidos los profesionales es alto. Y en el primer momento recibir vacunaciones, estar con todas las cámaras de televisión encima, etcétera, genera cierta preocupación. Sin duda pueden existir personas que tienen reacciones anafilácticas también, pero la verdad, la posibilidad de anafilaxia, de acuerdo a datos de Estados Unidos, que en general tiene datos bastante confiables en estadísticas, es una reacción anafiláctica en 100.000. Perdón, doctor, ¿qué es esa reacción anafiláctica? Que le baja la presión o le cuesta respirar, por decirlo. Es como una alergia muy intensa. Que requiere, es inflamación. Es como una respuesta alérgica súper intensa y que puede requerir atención inmediata. Por eso se observa 15 minutos. Pero ¿cuál es la realidad? 1 en 100.000 personas. Es muy poco. Muy poca la incidencia. Es pero más puede pasar. las reacciones por chocolate, por
picadura de abeja, Ya, por usted- antibióticos como la penicilina. A usted no le pasó nada y me imagino que No. a pesar de ser médico le tienen que haber dicho, oh hijo, le voy a poner la vacuna, o le puede pasar esto, le puede Ojo, pasar lo y otro. yo un soy poquito. alérgico. ¿A usted ¿A qué? es alérgico además? Yo soy alérgico, sí, tengo alergia al polen, tengo alergia a algunos antibióticos. ¿Mayor probabilidad de tener una reacción en ese sentido? Por lo menos antecedentes de lo que llamamos atopia y alergia tengo, y por lo tanto eso se relaciona con anafilaxia. Nunca había tenido anafilaxia y bueno, en esta ocasión tampoco, y me vacuné, no pasó absolutamente nada. Ya, mire, por ejemplo, al vacunarme, ¿me darán efectos secundarios como por ejemplo fiebre o dolor en el brazo? Bueno, dolor en el brazo casi seguro, porque uno recibe un pinchacito y le colocan un poco de líquido. ¿Cuánto dolor? Ese es el dolor como de un golpecito en el brazo. Le digo yo, 2 veces me vacuné con esta vacuna. Y todos los años nos vacunamos con la vacuna de influenza porque somos personal de salud. Eso es casi de seguro. Además que el líquido no es un líquido neutro, es un líquido que pretende provocar una respuesta. Algunas personas pueden tener algún síntoma que es propio de la reactogenicidad de la vacuna. El tener algún síntoma no es necesariamente malo, significa que nuestro cuerpo está defendiéndose, teniendo una reacción frente a la vacuna. ¿Qué es lo que buscan las vacunas? ¿Qué es lo que generar buscan una las respuesta vacunas? inmunológica, generar protección. Doctor Ugarte, perdón, Gonzalo, adelante. para contar mi caso, Sí, por sí, si sí, sirve sí. de algo, o sea, yo lo que viví yo, primera vacuna no sentí nada, Nada. salvo la molestia en el hombro un poquitito, un pinchacito. Ya. Segunda vez, pasé todo el día trabajando normal, no sentí nada, pero en la noche sentí un poco de frío, así. Como que y se iba a resfriar. Como que si me iba a resfriar, me abrigué bien en la noche y nada más al día siguiente estaba Cero igual. Lo problema. mismo, presente. lo mismo Sí. que he escuchado de varias personas que han tenido ya las 2 dosis, exactamente lo mismo. La que misma dice el doctor, reacción. sí. Eso es como lo que debe pasar en general. Cristóbal Cuadrado, atención porque esta pregunta es para usted. Mire. ¿Qué ocurre si la primera dosis es con X vacuna y la segunda dosis es con la vacuna de otra marca? ¿Eso da lo mismo? ¿Debería pasar? O, por ejemplo, si te ponen la dosis 1, la dosis 2 tiene que ser la misma marca, mismo tipo de vacuna. ¿Y cómo se garantiza eso si es así de necesario? Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que se están haciendo también muchos países, básicamente porque tienen disponibilidad de distintas vacunas, ¿no? Hasta ahora lo que sabemos y lo que ha probado su seguridad y eficacia es esquemas de vacunación donde se ocupa la misma vacuna en las 2 dosis, es que es de 2 dosis el esquema. ¿Cómo se materializa eso? Básicamente existe un registro nacional de las personas con quien se vacunan. Cuando uno va a vacunarse, uno queda consignado con qué vacuna uno se vacunó y uno debería ser vacunado en una segunda dosis que es programada en ese mismo momento, ¿sí? Donde por lo tanto el stock de esa segunda vacuna debería estar disponible. Puede ser que esto cambie en el futuro y que algunas de estas vacunas muestren algún grado de intercambiabilidad, ¿sí? Porque tienen mecanismos similares, ¿sí? Pero eso aún no se ha probado en ensayos clínicos que nos demuestren que Cristóbal, es seguro y eficaz. para dejarlo súper claro, entonces, si yo voy, me toca la vacuna Coronavac, que es la que se va a echar a andar probablemente el miércoles, es probable que pase lo mismo que cuando tú llevas a tu guagua a vacunar y en la libretita, ¿verdad?, de familia, le pegan el autoadhesivo del frasquito, donde está el número de serie y tal. Por lo tanto, la segunda dosis debería ser de la misma Coronavac. Exactamente. Y eso también quedan registrados los sistemas en línea que tiene el Ministerio de Salud con toda la red de prestadores públicos y privados del país donde esa información se puede consultar. Ya, o sea, no te pueden mezclar marcas de vacunas. Hasta ahora, ya. Tienen que ser la misma. Perfecto. ¿Y Ya. por qué, doctor Ugarte? ¿Qué puede pasar si mezclas, por ejemplo, una primera parte con la Pfizer, la segunda con Coronavac? Lo que ocurre, Gonzalo, es que es tan riguroso, es tan serio este proceso que necesitamos evidencia científica para cada paso que damos. Y se han hecho estudios con la vacuna Coronavac, primera dosis, segunda dosis. Se han hecho estudios con la vacuna Pfizer, primera dosis, segunda dosis.
No se han hecho estudios de intercambiar primera y segunda dosis. Y mientras eso no se haga, No se puede hacer. no se puede hacer. Perfecto. Toda la razón. Doctor, miremos la próxima pregunta porque tiene que ver con, ahí nos va a poder explicar usted con los órganos de COVID. Mire. En caso de una persona que tenga problemas cardíacos, específicamente una válvula de oxígeno rota, ¿le afectará al ponerse la vacuna? Doctor. Importante, doctor, ¿le afectará o no? Ya, en Covita vemos en el interior de su corazón, abrimos el corazón, que esto se puede hacer en Covita, ahí está. Dentro de su corazón tiene unas válvulas. Son esas se ven- blancas que está mostrando Esas usted. blancas que además tienen como unos tirantitos, como Ya. unos tendones que las sujetan en su lugar para que funcione perfectamente. Esas válvulas pueden tener daño por algunas enfermedades. Efectivamente, en ese caso no solo puede recibir la vacuna, sino que es bueno que reciba la vacuna, porque si se enferma teniendo ese efecto en el funcionamiento de su sistema cardíaco, de su corazón, de sus válvulas, puede hacer una forma de enfermedad más grave y tiene más riesgo de enfermar gravemente o morir. Puede y debe vacunar. Doctor Ugarte, atrás suyo hay una lámina informativa que tiene que ver con la vacuna disponible que probablemente nos va a tocar a todos, que es la vacuna china, la de Sinovac BioNTech. ¿Cómo es esta vacuna? ¿Cuál es la característica principal? ¿Es un virus inactivo? ¿Tiene un pedacito de virus débil? ¿Cómo es esa vacuna china? Claro, este es un virus atenuado, es un virus que químicamente se altera de manera de que no sea agresivo, no sea virulento, pero sí sea reconocible por el organismo. Y eso ya está demostrado con estudios que ha sido capaz de generar inmunidad efectiva sobre el 70 y tantos %, es bastante bueno, acumulando todos los estudios de diferentes países. Uh-huh. Y en este caso, la forma de definir la presencia de enfermedad sintomática fue un poco más exigente, hasta pequeños síntomas lo consideraron para definir precozmente los casos de enfermedad. Eso genera cierta disparidad con los otros estudios. Ojo, la letra chica, hay unas pequeñas diferencias que podrían jugar a que detectaron más casos leves que otros protocolos. Bastante bueno, y esto aquí dice que se iba a inocular 3.000 personas, pero en la etapa de estudio. Estudio. Esa etapa de estudio es para consolidar la experiencia. Los investigadores que han trabajado en esa etapa de estudio también ya han compartido su experiencia con las autoridades de salud, y es una de las partes positivas de que en el país también seamos parte de estudios internacionales, porque en el momento que salen los resultados ya tenemos gente en nuestro país que conoce internamente el desarrollo de los protocolos. ¿Doctor? Y la marcha día a día.